¿Tú sabes lo que es ver a tu mujer sonreírle a otro como si fueras tú el que sobra en la escena? Pues eso me pasó a mí, y ni siquiera estaba en una discoteca, ni en una fiesta, ni en un hotel. Fue en mi propia casa. En mi comedor. En mi puta mesa. Habíamos organizado una cena el sábado por la noche. Laura y yo lo hacíamos de vez en cuando, para no perder las costumbres. Éramos de esas parejas que aún intentaban aparentar que todo iba bien, que se reían con sus amigos, que brindaban por tonterías. Pero esa noche fue diferente. Porque esa noche Laura invitó a alguien nuevo. Un compañero suyo del hospital. Borja. 30 y pocos, sonrisa de anuncio, con ese tono de voz que parece que está vendiéndote algo todo el rato. Yo no soy celoso. O al menos no lo era. Pero desde que ese tío cruzó la puerta, tuve la sensación de que estaba de más. No por lo que decía, sino por cómo la miraba. Y peor aún, cómo ella le respondía. Le servía el vino antes que a mí, se reía con esas carcajadas que yo no escuchaba desde hacía meses, le tocaba el brazo cuando decía cualquier tontería, como si eso le hiciera más gracioso. Y yo ahí, en medio, con cara de idiota, fingiendo que todo estaba bien. Porque claro, ¿qué iba a hacer? ¿Montar un numerito delante de nuestros invitados? Éramos 6, Borja, otra enfermera con su marido, y una amiga de Laura que no conocía. Y todos parecían encantados con el nuevo. Durante el postre, me levanté a por hielo. No lo necesitaban, pero yo sí. Me fui a la cocina, abrí el congelador, y me quedé ahí, con la puerta abierta, sintiendo el frío como si me pudiera congelar la rabia. Y en eso entró Laura. Se acercó por detrás y me dio un beso en la mejilla. ¿Estás bien?, me preguntó, como si no notara que llevaba media hora tragándome la bilis. Sí, mentí. Solo que este tío no me termina de caer. Ella se rió, bajito, y me miró como si fuera un crío. No seas paranoico, me dijo. Es simpático, nada más. Nada más. Esa frase me jodió. Porque Laura no decía nada más así. No con esa cara. No con ese tono. Y sobre todo, no cuando llevaba semanas comportándose como una sombra en casa, y de repente se encendía como una lámpara con ese tipo delante. Volvimos al comedor y seguí la función. Yo también sé actuar. Me reí de sus chistes, fingí interés por sus historias de urgencias, y hasta le serví más vino. Pero por dentro, algo se me había roto. No por lo que pasó esa noche, sino porque ya no podía fingir que no pasaba nada. Lo peor vino después. Cuando todos se fueron y Laura se fue directa a la ducha. Tardó más de lo normal. Cuando salió, se metió en la cama sin decirme ni una palabra. Yo me quedé en el salón, solo, con los platos todavía por recoger. Me senté, encendí la tele sin volumen y me quedé mirando la pantalla apagada. No había visto una conversación comprometedora. No había encontrado un mensaje. No había escuchado una llamada rara. Pero esa noche, supe que algo estaba pasando. Y no necesitaba pruebas. Solo me faltaba saber cuánto quería saber. Y si estaba dispuesto a mirar de frente lo que ya intuía desde hace tiempo. Al día siguiente no pasó nada raro, al menos en apariencia. Nos despertamos tarde, desayunamos en silencio, y Laura se puso a recoger la cocina mientras yo hacía como que leía el periódico en el sofá. No hablábamos mucho últimamente, pero ahora ese silencio se sentía diferente. No era costumbre ni comodidad, era tensión mal disimulada. Cada vez que se movía, yo la observaba con otros ojos. No estaba paranoico, estaba alerta. Ese gesto que hizo cuando se ató el pelo, esa forma en la que respondió con un ya voy cuando sonó su móvil en el dormitorio, el cuidado con el que cerró la puerta detrás de ella al contestar. Todo me hablaba, sin decirme nada.
No me levanté. No fui a escuchar detrás de la puerta, no me lancé a espiarla. Solo me quedé quieto, esperando a que saliera. Cuando lo hizo, tenía cara de nada, ni contenta ni preocupada. Se fue al baño y cerró la puerta con pestillo. No me molestó. Lo que me molestó fue que se llevara el móvil con ella. Laura nunca hacía eso, y mucho menos un domingo por la mañana. Y ahí, justo en ese momento, supe que algo estaba pasando. Y que no me iba a quedar quieto. No iba a hacerme el tonto. Me vestí sin hacer ruido, cogí el llavero de repuesto del coche de Laura y bajé al garaje. Ella tenía un Clio gris que llevaba a todas partes, lo cuidaba más que a mí. Lo tenía limpio, sin cosas personales a la vista. Pero la guantera no estaba vacía. Dentro había un recibo de una gasolinera de Huesca, del jueves. Ella me había dicho que ese día tuvo un turno extra por la tarde. El ticket era de las 18:42. No cuadraba con su historia. Y al lado del recibo, un chicle abierto, una mascarilla negra que no era suya, y una caja vacía de preservativos Durex. Esa fue la primera vez que sentí algo físico en todo esto, como si me hubieran empujado el estómago hacia adentro. Cerré la guantera con calma, sin prisa, guardé el ticket en mi bolsillo, y volví a casa andando. Necesitaba pensar. Cuando subí, Laura ya estaba en la cocina haciendo la comida, como si todo fuera normal. Me miró, me sonrió como si nada, y me dijo que iba a hacer lentejas. Le dije que me apetecía, que gracias, y me metí en el despacho. Ahí fue cuando abrí el portátil del trabajo y empecé a hacer una cosa que nunca había hecho antes, buscarle las costuras a mi matrimonio. Entré en la cuenta de nuestro operador móvil, que tenemos conjunta, y me descargué los movimientos del último mes. En las llamadas, nada extraño. Pero en los datos, sí. Un número que se repetía mucho. No eran llamadas, eran mensajes. WhatsApp, probablemente. Siempre en las mismas franjas, de 22 a 1, a veces a mediodía, y sobre todo los jueves. Justo el día que, según ella, siempre le tocaba cubrir urgencias. No llamé a ese número. No mandé un mensaje ni lo busqué en redes. Lo anoté en una libreta vieja que tenía en el cajón del escritorio, esa que Laura me regaló hace años cuando empecé en la empresa. Me dio rabia que incluso eso tuviera ahora otra connotación. Pero no me puse a llorar ni a romper cosas. Me limité a observar. Decidí que ese jueves, cuando ella tuviera guardia, yo iba a seguirla. Era una estupidez, lo sé. Suena a película barata. Pero cuando estás en ese punto donde ya no sabes si tu mujer duerme contigo por costumbre o por culpa, todo lo que quieres es certezas. Yo no quería su contraseña ni su móvil. Quería verla con mis propios ojos. El jueves fingí que me tocaba una formación en Barcelona y que tenía que salir a las 4. Me despedí de ella con un beso seco, y en cuanto bajó al garaje, fui detrás en mi coche. Mantuve la distancia. Lo hice todo como si llevara años siguiéndola. Cuando vi que en vez de girar hacia el hospital se metía en la autovía dirección norte, lo supe. No me puse nervioso. Me mantuve atrás, atento. 40 minutos después, aparcó en un área de servicio. A los pocos minutos, apareció otro coche, un Seat León blanco. Se bajó un tipo, alto, más joven que yo. Ella bajó del coche y se abrazaron como si no se hubieran visto en semanas. No fue un abrazo normal. No fue de amigos, ni de compañeros. Se besaron. 3 veces, sin esconderse demasiado. Luego entraron en su coche, el de él. Cerraron las puertas. El coche se movía un poco. No tengo que decirte más. Me quedé en el mío, mirando hacia el parabrisas. No sentí rabia en ese momento.
Lo que sentí fue una mezcla de tristeza, vergüenza y algo que no sé cómo explicar. Era como mirar a una versión de mí desde fuera, una que había sido sustituida sin saberlo. Una que seguía pagando la hipoteca, cocinando los domingos, riéndose con ella en la sobremesa, sin darse cuenta de que hacía tiempo que ella había desconectado. Estuvieron dentro del coche unos 40 minutos. Cuando salieron, él le acarició la cara y ella se rió como se rió el sábado pasado en casa. Luego, cada uno se subió a su coche y se fueron por caminos distintos. Yo esperé 10 minutos, arranqué el coche y conduje hasta una gasolinera. Eché gasolina sin necesitarla, solo por tener algo que hacer. Luego volví a casa. Laura llegó tarde, como me había dicho. Me besó en la mejilla y me dijo que estaba molida. Le pregunté si todo había ido bien en urgencias. Me dijo que sí, que habían tenido una noche tranquila. Y yo sonreí. No porque me hiciera gracia, sino porque ya había decidido que no le iba a decir nada. No todavía. Esa noche dormimos juntos, como siempre. Ella se acurrucó como si nada hubiera cambiado. Pero yo ya no era el mismo. En mi cabeza, algo había hecho clic. No era un accidente. No era un error. Era una rutina. Y yo, un espectador de mi propia vida, acababa de abrir los ojos. No dije nada durante 2 días. Ni una palabra que se saliera de lo normal. Desayunamos juntos, hablamos de cosas prácticas, de la compra, de una factura pendiente, de una visita a sus padres el siguiente fin de semana. Laura parecía relajada, incluso más amable que otras semanas, como si hubiera descargado algo que la tenía tensa desde hacía tiempo. Yo la observaba con una calma que no era real, porque por dentro estaba contando las horas. No estaba preparando un discurso, ni ensayando frases delante del espejo. Lo único que tenía claro era que no iba a aceptar excusas vagas ni medias verdades. Ya había visto suficiente. No necesitaba que me convenciera de nada. El domingo por la tarde, cuando volvió del gimnasio, supe que era el momento. Entró en casa con el pelo todavía húmedo, dejó la bolsa en la entrada y se puso cómoda como hacía siempre. Me preguntó si quería pedir algo para cenar y le dije que no, que prefería hablar. No levanté la voz. No hizo falta. Solo con como lo dije, ella se quedó quieta, con la chaqueta en la mano, mirándome como si hubiera cambiado el ambiente de golpe. Se sentó en el sofá despacio, sin decir nada, y yo me quedé de pie frente a ella, apoyado en la mesa del comedor. Quiero que me digas la verdad, le dije, y no me vale que empieces con rodeos, ni con excusas, ni con que estoy imaginando cosas. Ella tragó saliva, cruzó las manos sobre las piernas y me sostuvo la mirada durante unos segundos que se me hicieron largos. No sé de qué estás hablando, respondió, pero si es otra vez por lo del sábado, ya te dije que estabas exagerando. Me acerqué un poco más, sin invadirla, pero lo suficiente para que entendiera que no iba a retroceder. No te estoy preguntando por el sábado, le dije. Te estoy preguntando por el jueves por la tarde, por la gasolinera de la A23, por el Seat León blanco y por lo que hiciste dentro de ese coche. Ahí fue cuando se le descompuso la cara. No lloró. No gritó. Simplemente bajó la mirada, como si de repente el suelo fuera más interesante que yo. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. ¿Me has seguido?, preguntó al final, con un tono mezcla de indignación y miedo. Te he visto, le contesté. Y antes de que empieces a darle la vuelta, te lo digo claro, no me importa cómo lo llames, ni cuánto tiempo lleve pasando, ni si para ti significa algo o no. Lo que quiero saber es si vas a seguir mintiéndome a la cara ahora mismo. Se quedó en silencio. Se pasó las manos por el pelo, respiró hondo y luego levantó la cabeza. No quería que fuera así, dijo. No estaba planeado. No pude evitar reírme,
pero no fue una risa de humor, fue una risa seca, amarga, de esas que salen cuando te das cuenta de que todo es aún peor de lo que pensabas. Claro que estaba planeado, le dije. Nada de eso pasa porque sí. No te subes a un coche con un tío y haces lo que hiciste porque un día te levantas confundida. Se levantó de golpe, como si esa frase le hubiera tocado un nervio. No tienes ni idea de cómo me he sentido estos meses, me soltó. Siempre igual, siempre lo mismo, tú con tu trabajo, con tus horarios, con tu manera de hacer las cosas como si todo estuviera bajo control. ¿Y eso justifica que me pongas los cuernos? Le pregunté. ¿Eso lo explica todo? No me hables así, me gritó. No sabes lo sola que me he sentido estando contigo. Ahí fue cuando la conversación se volvió más dura. No hubo golpes, pero sí palabras lanzadas sin cuidado, reproches acumulados durante años que salieron todos de golpe, sin orden. Ella me habló de rutina, de sentirse invisible, de no sentirse deseada. Yo le hablé de las mentiras, de las noches esperando, de las veces que me dijo que estaba cansada mientras se guardaba energía para otro. Nos dijimos cosas que no se olvidan fácilmente, cosas que, una vez dichas, ya no se pueden retirar. ¿Lo quieres? Le pregunté en un momento de silencio. Dime eso al menos. No lo sé, respondió. No es tan simple. Para mí sí lo es, le dije. O estás conmigo o no lo estás. Ella negó con la cabeza, como si esa opción le pareciera absurda. No me pongas contra la pared, dijo. No es justo. Justo habría sido decirme la verdad antes de acostarte con él, le respondí. Justo habría sido no traerlo a esta casa, no reírte con él delante de mí como si yo fuera un mueble. Eso la hizo estallar. Empezó a llorar, pero no de pena, sino de rabia. Me acusó de controlarla, de no escucharla, de no entenderla. Yo no me defendí de todo. No porque tuviera la culpa de su infidelidad, sino porque en ese momento ya no estaba discutiendo para salvar nada. Estaba escuchando para confirmar algo que ya sabía. Ella no estaba arrepentida. Estaba incómoda por haber sido descubierta. Se acabó, le dije cuando el llanto empezó a apagarse. Esto no es una crisis. Esto es una decisión que tú tomaste. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó. ¿Echarme? ¿Irte tú? No esta noche, le contesté. Esta noche voy a dormir en el despacho. Y mañana hablaremos de lo que viene después. Se quedó sentada en el sofá, en silencio, mientras yo cogía una manta y una almohada. Antes de cerrar la puerta del despacho, la miré por última vez esa noche. No te preocupes, le dije. No voy a montar un espectáculo. Pero tampoco voy a quedarme quieto. No dormí. Me quedé sentado, mirando la pared, repasando cada momento del último mes, encajando piezas que antes no quería ver. No estaba destrozado. Estaba frío. Y esa frialdad fue lo que me dio claridad. Porque cuando se te va el temblor de las manos, empiezas a pensar con una lucidez que asusta. A la mañana siguiente, cuando me fui a trabajar, no le dejé una nota, ni un mensaje. Solo cerré la puerta con cuidado. Y mientras bajaba las escaleras, ya sabía que la siguiente parte de todo esto no iba a ser una conversación tranquila ni una separación amistosa. Iba a ser algo más directo. Algo que ella no estaba esperando. Y, por primera vez desde que todo empezó, sentí que el control volvía a estar de mi lado. No hice nada impulsivo. Esa es la parte que más le cuesta entender a la gente cuando se lo cuento después. No salí dando portazos ni llamé a nadie para desahogarme. Me fui a trabajar como cualquier otro día, cumplí mis horas, hablé con mis compañeros de temas banales y, por dentro, fui ordenando cada paso con una calma que hasta a mí me sorprendía. No quería vengarme por rabia, quería que las consecuencias fueran claras,
reales, y sobre todo imposibles de deshacer. Laura había tomado decisiones sin contar conmigo, así que yo iba a hacer lo mismo, pero sin mentir. Esa misma mañana pedí cita con un abogado. No uno cualquiera, sino el que llevó el divorcio de un compañero de trabajo hacía años y que recordaba porque no se andaba con rodeos ni con discursos morales. Cuando me senté frente a él y le conté todo, no me interrumpió ni una sola vez. Le hablé del coche, del hospital, de la cena en casa, de las mentiras, y de que no teníamos hijos pero sí una hipoteca compartida y cuentas comunes. Cuando terminé, me preguntó algo muy concreto. ¿Quieres separarte o quieres que esto duela? No me lo dijo con sarcasmo ni con crueldad. Me lo dijo como quien pregunta si prefieres café o té. Le respondí sin dudar. Quiero que se haga cargo de lo que ha hecho. Asintió y me explicó las opciones con una claridad casi quirúrgica. Me dijo que podía mover, que no, que era legal y que no, y en qué orden debía hacerlo para que no pareciera una reacción desesperada. Salí de ahí con una carpeta y una lista mental de tareas. No sentía euforia ni alivio, solo una determinación tranquila. Ese mismo día, antes de volver a casa, pasé por el banco. Separé mi nómina de la cuenta común y abrí una nueva a mi nombre. No toqué ni un euro que no fuera mío. No vacié nada, no hice locuras. Simplemente dejé claro que a partir de ese momento cada uno se haría cargo de lo suyo. Por la noche, cuando Laura me preguntó por qué no funcionaba la tarjeta en el supermercado, le dije la verdad sin levantar la voz. He separado mis cuentas, le dije. No es un castigo, es una consecuencia. Me miró como si no me reconociera. Intentó discutir, decir que eso no era justo, que la estaba dejando tirada. No entré en ese juego. Le expliqué que yo no había decidido romper nada, pero que tampoco iba a seguir financiando una vida que ya no compartíamos. Se quedó callada. Esa fue la primera grieta real para ella, porque por primera vez no pudo esconderse detrás de palabras. 2 días después pedí vacaciones en el trabajo. No para descansar, sino para ocuparme de todo lo que había ido dejando pasar por comodidad. Cambié el contrato del coche que estaba a mi nombre, cancelé servicios que solo usaba ella y hablé con el administrador de la finca para dejar constancia de que estábamos en proceso de separación. Todo fue limpio, sin gritos, sin amenazas. Cada papel firmado era una forma de decirle que esto iba en serio. Pero lo que realmente la descolocó no fue lo material. Fue lo social. Laura siempre había cuidado mucho su imagen, especialmente en el hospital. No porque fuera mala profesional, sino porque le importaba cómo la veían. Yo no fui contando su infidelidad por ahí como un despechado. Hice algo mucho más simple. Dejé de cubrirla. Cuando su madre me llamó preocupada porque Laura llevaba días rara y distante, no inventé una excusa. Estamos pasando por una separación, le dije. Hay cosas que tu hija ha decidido y que yo no puedo aceptar. No entré en detalles. No hizo falta. Lo mismo hice con un par de amigos comunes. No añadí drama ni adjetivos. Solo hechos. Y los hechos, cuando no se adornan, pesan más. En menos de una semana, Laura empezó a recibir preguntas incómodas. No reproches, pero sí silencios distintos, miradas que antes no existían. Volvía a casa más tensa, más nerviosa, como si por fin entendiera que lo que había hecho no se quedaba encerrado entre 4 paredes. Una noche, llegó tarde y me dijo que Borja había tenido problemas en el hospital, que estaban hablando de moverlo de turno. No le pregunté nada. Me limité a mirarla y a sentir. No era mi guerra, pero tampoco me dio pena. Ella empezó a darse cuenta de que su aventura no era tan sólida cuando ya no estaba sostenida por la mentira. Cuando la realidad entra, todo cambia. El golpe final fue el piso. No porque la echara,
sino porque le propuse algo que no esperaba. Me senté con ella en la mesa del comedor, con todos los papeles delante, y se lo expliqué con calma. Voy a quedarme con el piso, le dije. Tú puedes elegir si te compras mi parte o si lo vendemos. Pero no voy a seguir viviendo aquí contigo. Se puso a llorar, pero esta vez no gritó. Me dijo que no tenía dónde ir, que no podía permitirse comprar mi parte, que no era justo. La escuché sin interrumpirla, y cuando terminó, le respondí con la misma calma. No es justo que me mintieras durante meses, le dije. No es justo que trajeras a otro a esta casa. Esto no es venganza, es cerrar algo que tú abriste. Tardó 2 semanas en irse. 2 semanas tensas, pero sin escenas. Dormíamos en habitaciones separadas, hablábamos lo justo y necesario, y cada día se llevaba una bolsa más de ropa. Cuando se fue, no hubo despedida. Solo cerró la puerta y dejó las llaves sobre la mesa. Yo me senté en el sofá y respiré hondo. No sentí victoria. Sentí silencio. Días después me escribió un mensaje largo, explicándome que no esperaba que reaccionara así, que pensaba que habría discusiones, reconciliaciones, algo menos definitivo. No le respondí ese día. Al siguiente, le contesté con una sola frase. Las decisiones tienen consecuencias cuando alguien decide no mirar hacia otro lado. No volví a escribirle. No porque la odiara, sino porque ya no tenía nada más que decirle. Mi forma de vengarme no fue humillarla ni destruirla, fue obligarla a vivir con lo que había hecho sin que yo la protegiera del impacto. Y eso, para alguien que siempre había caído de pie, fue lo más duro de todo. La última vez que hablé cara a cara con Laura fue una tarde de martes, exactamente 12 días después de que saliera definitivamente del piso. No fue una conversación programada ni un encuentro casual, sino algo que yo había planeado desde hacía varios días porque necesitaba cerrar algunos asuntos antes de que ella intentara manipularlos o convertirlos en algo que no eran. Me escribió esa mañana diciéndome que quería pasar a recoger algunos libros y unas carpetas que se había dejado en el armario del despacho. Le dije que sí, que podía venir esa misma tarde, pero que quería hablar con ella 5 minutos antes de que se fuera. Me respondió con un simple vale, sin puntos, sin emoción, como si estuviéramos hablando de un trámite bancario. Llegó a las 6:15. Entró con la misma llave que había dejado sobre la mesa semanas antes, porque se la devolví por correo al principio solo para que no se inventara excusas para no recoger sus cosas. Iba seria, no maquillada, con ropa de calle y cara de cansancio. Se notaba que había dormido mal, que no comía bien o que simplemente había perdido esa energía artificial que antes le daba el papel de víctima. No me ofrecía ayudarla a recoger nada. Me limité a señalarle la estantería y luego me quedé sentado en la mesa del comedor, con una carpeta abierta delante y un bolígrafo en la mano. Cuando terminó de meter sus cosas en una bolsa, se quedó de pie en la puerta del despacho, sin saber si irse directamente o esperar a que le dijera algo. No le hice esperar mucho. Siéntate un momento, le pedí, señalando la silla frente a mí. Se sentó con cierta rigidez, como si le costara estar en esa casa otra vez. No la miré al principio. Estaba leyendo un documento que tenía encima de la mesa, más por orden que por necesidad. Cuando la miré, lo hice sin odio, sin lástima, solo con esa frialdad que da el haber pasado por todo lo que había pasado sin perder el control. He preparado esto, le dije mientras empujaba la carpeta hacia ella. Es el acuerdo de separación. Ya está revisado por mi abogado. No incluye cláusulas absurdas ni trampas, solo una división clara de bienes, responsabilidades y condiciones. Laura abrió la carpeta y empezó a leer en silencio. Sus ojos se movían rápido al principio, como si buscara algo concreto que le molestara, pero luego fue bajando la velocidad. Cuando terminó, cerró la carpeta y se quedó mirándome. ¿Esto es todo?, preguntó.
Sí, le contesté. Y también es el final. No voy a volver sobre esto más veces. Si estás de acuerdo, lo firmamos la semana que viene. Si no lo estás, lo lleva el juez. No has querido hablar de esto antes, dijo, y no era una pregunta. No tenía nada que decirte, respondí. Lo importante no era hablar, era actuar. Podríamos haber intentado arreglarlo. No después de lo que hiciste, le dije sin levantar la voz. Y no después de cómo lo manejaste. Si hubieras querido arreglar algo, habrías parado antes de cruzar ciertas líneas. Pero decidiste seguir. Y cuando te pillé, solo te molestó quedar expuesta. Ella apretó los labios. No dijo nada durante unos segundos. Luego habló, y lo que dijo me dejó en una mezcla de sorpresa y lástima. No fue por él, dijo. No lo hice porque me enamorara ni porque me faltara sexo. Lo hice porque me sentía ahogada. Como si estuviera viviendo una vida en la que todo era rutina, en la que tú no veías nada. Y no supe cómo pedir aire. Y en vez de pedirlo, preferiste escaparte con otro, le respondí. No por amor ni por deseo, sino por cobardía. Y eso no te hace mejor. Solo te hace responsable. Lo sé. Esa respuesta me molestó más que si me hubiera gritado. Porque no era sincera. Era automática. Era la típica frase que se dice cuando ya no hay nada que defender. No insistí. Solo pasé al siguiente punto. Quiero que tengamos claro lo de nuestras amistades. No quiero vetos, ni dramas, pero tampoco quiero fingimientos. Si alguien te pregunta, puedes contar tu versión. Pero no esperes que yo lo haga. Yo contaré la mía. Y si eso te deja mal, es porque los hechos te dejan mal, no yo. No voy a hablar mal de ti. No me importa si lo haces, le dije. Solo quiero que asumas que tu imagen perfecta se terminó cuando decidiste hacer lo que hiciste. Yo no voy a protegerte. Laura bajó la mirada. Esa frase sí le dolió. Ella siempre había tenido ese control sobre lo que los demás pensaban. Era buena con la narrativa, con los gestos correctos, con los silencios bien puestos. Pero ahora, todo eso era humo. Y lo sabía. ¿Te arrepientes? Le pregunté, sin ironía, sin intención de manipular. Sí. ¿De qué exactamente? Tardó en responder. De no haber hablado contigo antes. De haberlo hecho todo tan sucio. No le creí. No del todo. Pero me dio igual. Yo ya no necesitaba que se flagelara para sentirme mejor. No buscaba su culpa como moneda de cambio. Solo necesitaba cerrar la etapa. ¿Vas a seguir viéndolo? Me miró con sorpresa. No se esperaba esa pregunta. No lo sé, respondió. No estoy con él. Ni lo veo desde hace semanas. No era amor. Era otra cosa. Lo que sea, es asunto tuyo ahora. Solo quería saberlo porque si vas a hacer tu vida con él, prefiero saberlo por ti que por terceros. No estoy con nadie, repitió. No quiero estar con nadie. No dije nada. Ella interpretó ese silencio como señal para levantarse. Cogió la carpeta, se guardó la copia en su bolso y me miró con un gesto que no supe interpretar del todo. Gracias por no hacer esto peor. Gracias por irte, le respondí. Se quedó quieta un segundo, como si esperara que dijera algo más. Pero no lo hice. Y entonces se fue. Cerró la puerta con cuidado, como siempre, como si aún estuviera entrando a casa. Yo me quedé solo, mirando la silla vacía. Había esperado ese momento durante semanas. La última conversación. La que te deja con la certeza de que ya está todo dicho. Pero no sentí alivio. No sentí paz. Solo una especie de calma tensa.
como si todo lo que me rodeaba ya no tuviera que explicarse. Las cosas pasaron. Las decisiones se tomaron. Y ahora venía el después. Sin ella. Sin disculpas. Sin mirar atrás. Las semanas siguientes fueron silenciosas pero funcionales, como cuando te acostumbras a un ruido que antes molestaba y que un día desaparece sin hacer escándalo, dejando solo el hueco. No me sentía mejor, ni más fuerte, ni libre. Solo sentía que el tiempo avanzaba sin pedir permiso. La rutina cambió de forma pero no de fondo. Me levantaba a la misma hora, iba al mismo trabajo, hablaba con las mismas personas, pero ya no estaba la espera de la tarde, la tensión de las miradas cruzadas en el pasillo, ni las preguntas sin respuesta que antes me desordenaban por dentro. Empecé a comer solo, a salir sin tener que consultar, a moverme por la casa sin medir cada paso como si viviera en territorio compartido. Cada vez que abría un cajón y veía que ya no estaba su desorden, sentía que era más mi espacio que antes, aunque tampoco me daba ningún tipo de alegría. Solo era diferente. No bloqueé a Laura del móvil ni de ninguna red social, tampoco la busqué. Ella hizo lo mismo. Durante los primeros días revisé el teléfono esperando algún mensaje, quizás una última reflexión, una palabra que no se hubiera dicho en aquella conversación, pero no llegó nada, y con el paso del tiempo dejé de esperarlo. Solo supe que había encontrado un piso cerca del hospital, uno de esos bloques nuevos con portales acristalados y buzones que parecen vitrinas. Me lo contó alguien del trabajo de forma casual, sin saber que yo ya lo sabía todo, sin imaginar que la conversación que estaban teniendo delante de mí ya no me afectaba como antes. Escuché el comentario, asentí, y seguí revisando mis informes. Poco a poco la gente dejó de preguntar. Mis amigos cercanos, los que importan, me respetaron el espacio sin obligarme a contar nada, y cuando quise hablar, lo hice sin convertirlo en una historia para provocar pena. Les dije la verdad, con palabras simples, sin detalles que no hacían falta. Algunos se sorprendieron, otros no tanto. Uno me dijo que ahora entendía ciertas cosas, miradas, cambios en su forma de estar en grupo, y me preguntó si quería quedar para despejarme, para distraerme, para no quedarme encerrado. Acepté, más por cortesía que por necesidad, y esa noche, mientras tomábamos algo en un bar de siempre, con la música de fondo y la conversación trivial de la gente alrededor, me di cuenta de que no tenía ninguna urgencia por reconstruir nada. No quería nuevas personas, nuevas promesas, ni una versión corregida de lo que había perdido. Quería estar solo, pero de verdad, no como había estado en los últimos meses fingiendo compañía. Lo curioso es que en ese momento no me sentía destruido. Estaba dolido, sí, pero entero. No había perdido la cabeza, no me había lanzado a intentar recuperar algo que ya no tenía sentido. Había hecho lo que tenía que hacer, sin victimismo ni venganza mal dirigida. Me equivoqué muchas veces en la relación, claro que sí, pero la decisión de romper lo que teníamos no fue mía, y ese es un detalle que nunca quise negar. Porque parte de seguir adelante fue asumir que no todo estaba en mis manos, y que eso no me hacía débil, me hacía real. Una tarde recibí un correo. Era de Laura. No era largo. Solo decía que había firmado el acuerdo con su abogado, que lo enviarían en los próximos días para formalizar todo. No había despedida. Solo una línea más, escrita después de la firma, como si le hubiera costado decidir si la ponía o no. Espero que estés bien. No supe qué responder. Lo dejé sin contestar durante horas. Al final, me senté en el escritorio, abrí una nueva pestaña, escribí su dirección y puse solo una frase. Estoy donde debería estar. La envié y cerré el ordenador. Esa noche dormí mejor que en muchas otras anteriores. Un sábado por la mañana me crucé con su madre en el supermercado.
Iba sola, con una bolsa de tela llena de cosas que apenas pesaban, y me saludó con ese gesto incómodo de quien no sabe si puede o debe decir algo más. Me acerqué, la saludé con educación y me preguntó si podía decirme algo. Asentí. No quiero meterme, Javier, tú me conoces, empezó, mirándome a los ojos con esa mezcla de culpa ajena y respeto, pero tenía que decirte que siento mucho cómo han salido las cosas. No es lo que esperábamos para ella, ni para ti. No sé qué pasó exactamente, y no me lo ha querido contar, pero sé que algo hiciste bien cuando aún te echa de menos en cada conversación. No respondí con frases grandilocuentes. Solo le dije que agradecía sus palabras y que lo mejor que podíamos hacer todos era seguir adelante sin añadir más peso a lo que ya estaba roto. Ella sintió, se despidió con un gesto corto y siguió su camino. Yo me quedé ahí un momento, parado, viendo cómo se alejaba con paso lento, y por primera vez sentí un cierre que no venía de mí, sino del entorno. Después de firmar los papeles, no volví a saber de Laura. No pregunté, no investigué, no necesité respuestas. Empecé a reconstruir mis hábitos, mis fines de semana, mis horarios. Pinté una pared del salón, cambié el sofá, tiré cosas que llevaba años acumulando. No lo hice como símbolo de nada, lo hice porque era necesario. Porque cuando convives con el silencio, empiezas a escucharte. Y lo que me decía esa voz interna era claro, no estás roto, solo estás solo. Y eso es algo que se puede vivir. Ahora han pasado semanas. Algunos días son iguales que antes, otros no tanto. A veces me levanto pensando en ella, no como deseo, sino como recuerdo. Y en otras ocasiones, paso todo el día sin que aparezca ni una vez en mi cabeza. No me he convertido en alguien nuevo. Sigo siendo el mismo, pero con más cuidado. No de los demás, sino de mí. Porque entendí que nadie más va a protegerme si yo no lo hago primero. Nunca tuve la intención de escribir esta historia como lección para nadie, ni como ejemplo. La escribo porque cuando todo se va al carajo, uno necesita poner en orden las piezas, aunque sea en palabras. Porque entender que te han fallado no te hace débil, y no reaccionar con gritos tampoco te hace tonto. A veces, lo más duro que puedes hacer es mantener la calma y tomar decisiones firmes. Y eso fue lo que hice. Sin espectáculo, sin destruir a nadie. Solo dejando claro que si alguien rompe algo, tiene que aprender a vivir con los trozos. Pero no con los míos. Esos, los recogí yo. Uno por uno. Y ahora son míos otra vez.